Sigmund Freud. Capítulo 3. El sueño es una realización de deseos. Cuando por una angosta garganta desembocamos de repente en una altura de la que parten diversos caminos y desde la que se nos ofrece un variado panorama en distintas direcciones, habremos de detenernos un momento y meditar hacia dónde debemos volver primero nuestros ojos. Análogamente nos sucede ahora, después de llevar a término la primera interpretación onírica, nos hallamos envueltos en la luminosidad de un súbito descubrimiento. El sueño no es comparable a los sonidos irregulares producidos por un instrumento musical bajo el ciego impulso de una fuerza exterior y no bajo la mano del músico. No es desatinado ni absurdo, ni presupone que una parte de nuestro acervo de representaciones duerme en tanto que otra comienza a despertar. Es un acabado fenómeno psíquico y precisamente una realización de deseos, de ser incluido en el conjunto de actos comprensibles de nuestra vida despierta y constituye el resultado de una actividad intelectual altamente complicada. Pero en el mismo instante en que comenzamos a regocijarnos de nuestro descubrimiento, nos vemos agobiados por un cúmulo de interrogaciones. Si, como la interpretación onírica lo demuestra, nos presenta el sueño un deseo cumplido, ¿de dónde procede la forma singular y desorientadora en la que tal realización de deseos queda expresada? ¿Qué transformación ha sufrido las ideas oníricas hasta constituir el sueño manifiesto tal y como al despertar lo recordamos? ¿En qué forma y por qué caminos se ha llevado a cabo esta transformación? ¿De dónde procede el material cuya elaboración ha dado cuerpo al sueño? ¿Cuál es el origen de alguna de las peculiaridades que hemos podido observar en las ideas oníricas? Por ejemplo, la de que pueden contradecirse unas a otras. Véase la historia del caldero a finales del capítulo anterior. ¿Puede el sueño revelarnos algo sobre nuestros procesos psíquicos internos y puede su contenido rectificar opiniones que durante el día mantenemos? Creo conveniente prescindir por el momento de todas estas interrogaciones y seguir un único camino. Nuestro primer análisis nos ha revelado que el sueño nos presenta el cumplimiento de un deseo. Y ante todo habremos de investigar si un carácter general del fenómeno onírico o, por el contrario, única y casualmente del contenido del sueño con el que hemos iniciado nuestra labor analítica. El de la inyección de Irma, pues, aún sosteniendo que todo sueño posee un sentido y un valor psíquico, no podemos negar a priori la posibilidad de que tal sentido no sea el mismo en todos los sueños. El primero que analizamos era una realización de deseos. Otro podrá quizás representarse como la realización de un temor, o el contenido de un tercero pudiera ser una reflexión, y otros, por último, limitarse sencillamente a reproducir un recuerdo. Nuestra labor se dirigirá, pues, en primer lugar, a averiguar si existen o no sueños distintos de los realizados de deseos. Fácilmente puede demostrarse que los sueños evidencian frecuentemente sin disfraz alguno el carácter de realización de deseos, hasta el punto de que nos asombra cómo el lenguaje onírico no ha encontrado comprensión hace ya mucho tiempo. Hay, por ejemplo, un sueño que puedo provocar siempre en mí, a voluntad y como experimentalmente. Cuando en la cena tomo algún plato muy salado, siento por la noche intensa sed, que llega a hacerme despertar. Pero antes que esto suceda, tengo siempre un sueño de idéntico contenido, el de que bebo agua a grandes tragos y con todo el placer del sediento.
Sin embargo, despierto después y me veo en la necesidad de beber realmente. El estímulo de este sencillo sueño ha sido la sed, que al despertar continúo sintiendo, sensación de la que emana el deseo de beber. El sueño me presenta realizado este deseo, cumpliendo al hacerlo así una función que se me revela enseguida. Mi reposo es generalmente profundo y tranquilo, y ninguna necesidad física suele interrumpirlo. Si soñando que bebo, logro engañar mi sed, me habré evitado tener que despertar para satisfacerla. Se trata, por tanto, de un sueño de comodidad. Bekenlichtraum. El sueño se sustituye a la acción, como sucede también en la vida despierta. Desgraciadamente, mi necesidad de agua para calmar mi sed no puede ser satisfecha por medio de un sueño. Con mi sed de venganza contra mi amigo Otto y contra el doctor M, pero en ambos casos existe una idéntica buena voluntad por arte del fenómeno onírico. Este mismo sueño se presentó modificado en una reciente ocasión. Antes de conciliar el reposo sentí ya sed y agoté el vaso de agua que había encima de mi mesa de noche. Horas después se renovó mi sed y con ella la excitación consiguiente. Para procurarme agua hubiera tenido que levantarme y coger el vaso que quedaba lleno en la mesa de noche de mi mujer. Adecuadamente a esta circunstancia soñé que mi mujer me daba a beber en un cacharro de forma poco corriente, que reconocí era un vaso cinerario etrusco, traído por mí de un viaje a Italia y que recientemente había regalado. Pero el agua sabía tan salada seguramente a causa de la ceniza contenida en el vaso, que desperté en el acto. Obsérvese con qué minucioso cuidado lo dispone todo el sueño para la mayor comodidad del sujeto, siendo su exclusivo propósito el de realizar un deseo. Puede mostrarse absolutamente egoísta. El amor a la comodidad propia es inconciliable con el reposo a la de otras personas. La intervención del vaso cinerario constituye también una realización de deseos. Me disgusta no poseerlo ya, del mismo modo que me disgusta tener que levantarme para coger el vaso de encima de la mesilla de noche. Por su especial destinación, la de contener cenizas, se adapta además el resabor salado que ha provocado en mí la sed que habrá de acabar por despertarme. Estos sueños de comodidad eran en mí muy frecuentes durante mis años juveniles. Acostumbrado desde siempre a trabajar hasta altas horas de la noche, me era luego muy penoso tener que despertarme temprano, y solía soñar que me había levantado ya y estaba lavándome. Al cabo de un rato no podía menos de reconocer que aún me hallaba en el lecho, pero entre tanto había logrado continuar durmiendo unos minutos más. Un análogo sueño de pereza, especialmente chistoso, me ha sido comunicado por uno de mis colegas que, por lo visto, comparte mi afición al reposo matinal. La dueña de la pensión en que vivía tenía el encargo severísimo de despertarle con tiempo para llegar al hospital a la hora marcada, encargo cuyo cumplimiento no dejaba de entrañar graves dificultades. Una mañana dormía a mi colega con especial delectación, cuando la patrona le obligó desde la puerta: «Levántese usted, don José, que ya es la hora de ir al hospital». A continuación soñó que ocupaba una de las salas del hospital, un lecho sobre el cual colgaba un tarjetón con las palabras «José H. Kant Ment, 22 años». Viendo esto, se dijo en sueños: «Si estoy ya en el hospital, no tengo por qué levantarme para ir». Y dándose la vuelta, continuó durmiendo. Con su razonamiento se había compensado sin disfraz alguno el motivo de su sueño. He aquí otro sueño cuyo estímulo actúa también durante el reposo. Una de mis pacientes, que había tenido que someterse a una operación en la mandíbula, operación cuyo resultado fue desgraciadamente negativo, debía llevar de continuo sobre la mejilla operada un determinado aparato, mas por las noches, en cuanto se dormía, lo arrojaba lejos de sí.
Se me pidió que le amonestara por aquella desobediencia al consejo de los médicos, pero ante mis reproches se disculpó la enferma alegando que la última vez que lo había hecho sin darse cuenta y en el transcurso de un sueño, soñé que estaba en un palco de la ópera y que la representación me interesaba extraordinariamente. En cambio, Carlos Meyer se hallaba en el sanatorio y padecía horribles dolores de cabeza. Entonces me dije que como a mí no me dolía nada, no necesitaba ya el aparato y lo tiré. Este sueño de la pobre enferma parece la representación plástica de una frase muy corriente que acude a nuestros labios en las situaciones desagradables. Vaya una diversión, como no encuentre nunca otra más agradable. El sueño solicitó a los deseos de la durmiente, le proporcionaba la mejor diversión anhelada. El Carlos Meyer, al que traslada sus dolores, es aquel de sus amigos que menos simpatía le inspira. Con igual facilidad descubrimos la realización de deseos en algunos otros de los sueños de las personas sanas por mí reunidos. Un amigo mío que conoce mi teoría onírica y se la ha explicado a su mujer, me dijo un día: mi mujer ha soñado ayer que tenía el periodo. ¿Qué puede esto significar? La respuesta es sencilla. Si la joven casada ha soñado que tenía el periodo, es indudablemente porque aquel mes le ha faltado o se le retrasa. Y hemos de suponer que le sería grato verse libre aún durante algún tiempo de los cuidados y preocupaciones de la maternidad. Resulta pues que al comunicar su sueño a su marido, le anuncia sin saberlo de una manera delicada su primer embarazo. Otro amigo me describió que su mujer había soñado que advertía en su camisa manchas de leche. También esto es un anuncio de embarazo. Pero no ya del primero, pues el sueño realiza el deseo de la durmiente de poder criar a su segundo hijo con más facilidad que al primero. Una casada joven a la que una enfermedad infecciosa de un hijo suyo había apartado durante algunas semanas de toda relación social, soñó días después del feliz término de la enfermedad que se hallaba en una reunión de la que formaban parte a Daulet, Bourget, Prévost y otros escritores conocidos, mostrándose todos muy amables para con ella. Daulet y Bourget aparecen en el sueño tal y como la durmiente los conoce, por retratos. En cambio, Prévost, del que nunca ha visto ninguno, toma la figura del empleado que había venido el día anterior a desinfectar el cuarto del enfermo y que había sido la primera persona extraña a la casa que desde el comienzo de la enfermedad de su hijo había visto la sociable señora. Este sueño puede quizás interpretarse sin dejar laguna ninguna por el pensamiento siguiente del sujeto: ya es hora de que pueda dedicarme a algo más divertido que esta labor de enfermera. Bastará quizás esta selección para demostrar cómo con gran frecuencia y en las más diversas circunstancias hallamos sueños que se nos muestran comprensibles a título de realizaciones de deseos y evidencian sin disfraz alguno su contenido. Son estos, en su mayor parte, sueños sencillos y cortos que se apartan para descanso del investigador de las embrolladas y exuberantes composiciones oníricas que han traído casi exclusivamente la atención de los autores. A pesar de su sencillez, merecen ser examinados con detención, pues nos proporcionan inestimables datos sobre la vida onírica. Los sueños, de forma más sencilla, habrán de ser indudablemente lo de los niños, cuyos rendimientos psíquicos son con seguridad menos complicados que los de personas adultas. A mi juicio, la psicología infantil está llamada a prestarnos con respecto a psicología del adulto idénticos servicios que la investigación de la anatomía o el desarrollo de los animales inferiores ha prestado para la estructura de especies zoológicas superiores. Pero hasta el presente no han surgido sino muy escasas tentativas de utilizar para tal fin la psicología infantil. Los sueños de los niños pequeños son con frecuencia simples realizaciones de deseos.
Y al contrario de los de personas adultas, muy poco interesantes. No presentan enigma ninguno que resolver, pero poseen un valor inestimable para la demostración de que por su última esencia significa el sueño una realización de deseos. Los sueños de mi propio hijo me han proporcionado material suficiente de este género. A una excursión desde Haus de Alhast, realizada durante el verano de 1896, debo dos ejemplos de estos sueños. Uno de mi hija, que tenía por entonces 8 años y medio, y otro de uno de mis hijos, niño de 5 años y 3 meses. Como información preliminar, expondré que en aquel verano vivíamos en una casa situada sobre una colina cercana de Hause, desde la cual se dominaba un espléndido panorama. En los días claros se veía en último término la Dachstein y con la ayuda de un anteojo de larga vista se divisaba la Simonuetz, cabaña emplazada en la cumbre de dicha montaña. Los niños habían mirado varias veces con el anteojo, pero no sé si habían logrado ver algo. Antes de emprender la excursión de la que se prometían maravillas, les había dicho yo que Halsat ya se hallaba al pie de la Dachstein. Desde Halsat nos dirigimos al valle de Echter, cuyos variados panoramas entusiasmaron a los chicos. Solo uno de ellos, el de 5 años, parecía disgustado. Cada vez que aparecía a su vista una nueva montaña, me preguntaba si era la Dachstein. Y a medida que recibía respuestas negativas, se fue desanimando, y terminó por enmudecer y rehusar tomar parte en una pequeña ascensión que los demás hicieron para ver una cascada. Le creí fatigado, pero a la mañana siguiente vino a contarme, rebosando de alegría, que aquella noche había subido en sueños a la Simonuetz. Y entonces comprendí que al oírme hablar de la Dachstein antes de la excursión, había creído que subiríamos a esta montaña y visitaríamos la cabaña de que tanto hablaban los que miraban por el anteojo. Luego, cuando se dio cuenta de que nuestro itinerario era distinto, quedó defraudado y se puso de mal humor. El sueño le compensó de su descanso. Los detalles que de él pudo darme eran, sin embargo, muy pobres. Para llegar a la cabaña hay que subir escaleras durante 6 horas, circunstancia de la que sin duda había oído hablar en alguna ocasión. También en la niña de 8 años y medio despertó esta excursión un deseo que, no habiéndose realizado, tuvo que ser satisfecho por el sueño. Habíamos llevado con nosotros a un niño de 12 años, hijo de unos vecinos nuestros, que supo conquistarse en poco tiempo todas las simpatías de la niña. A la mañana siguiente vino ésta a contarme un sueño que había tenido. Figúrate que he soñado que Emilio era uno de nosotros, os llamaba papá y mamá, y dormía con nosotros en la alcoba grande. Entonces venía mamá y echaba un puñado de bombones envueltos en papeles verdes y azules debajo de las camas. Los hermanos de la pequeña, a los que indudablemente no han sido transmitido por herencia el conocimiento de la interpretación onírica, declararon, como cualquier investigador, que aquel sueño era un disparate. Pero la niña defendió parte del mismo, y es muy interesante para la teoría de la neurosis saber cuál. Que Emilio vivía con nosotros puede ser un disparate, pero lo de los bombones no. Para mí era precisamente esto lo que me parecía oscuro, pero mi mujer me proporcionó la explicación. En el camino desde la estación a casa se habían detenido los niños ante una máquina de la que, echando una moneda, salían bombones envueltos en brillantes papeles de colores. Mi mujer, pensando con razón que aquel día había traído ya consigo suficientes realizaciones de deseos, dejó la satisfacción de este último para el sueño y ordenó a los niños que continuaran adelante. Toda esta escena había pasado inadvertida para mí. La parte de su sueño que mi hija aceptaba como desatinada me era en cambio comprensible sin necesidad de explicación alguna. Durante la excursión había oído cómo nuestro pequeño invitado aconsejaba lleno de formalidad a los niños que esperasen hasta que llegase el papá o la mamá. Esta sumisión interina quedó convertida por el sueño en una adopción duradera. La ternura de mi hija no conocía aún otras formas de vida común que aquellas fraternales que su sueño le mostraba.
Porque los bombones eran arrojados por la mamá precisamente debajo de las camas, constituía un detalle imposible de esclarecer sin interrogar a la niña analíticamente. Un amigo mío me ha comunicado un sueño totalmente análogo al de mi hijo soñado por una niña de 8 años. Su padre la había llevado de paseo con otros niños y cuando se hallaban ya cerca del lugar que se había propuesto como fin, lo avanzado de la hora los obligó a emprender el regreso, consolándose los infantiles excursionistas con la promesa de volver otro día con más tiempo. Luego en el camino atrajo su atención un nombre, inscrito en un poste indicador, y expresaron su deseo de ir al lugar al que correspondía. Pero por la misma razón de tiempo tuvieron que contentarse con una nueva promesa. A la mañana siguiente, lo primero que la niña dijo a su padre fue que había soñado que iba con él, tanto al lugar que no habían alcanzado la víspera como aquel otro al que después habían prometido llevarlos. Su impaciencia había anticipado, por tanto, la realización de las promesas de su padre. Igualmente sincero es otro sueño que la belleza del paisaje de House provocó en otra hija mía de 3 años y 3 meses. Había hecho por primera vez una travesía en bote sobre el lago, y el tiempo había pasado tan rápidamente para ella que al volver a tierra se echó a llorar con amargura, resistiéndose a abandonar el bote. A la mañana siguiente me contó: esta noche he estado paseando por el lago. Esperemos que la duración de este paseo nocturno le satisfacerá más. Mi hijo mayor, que por esta época tenía 8 años, soñó ya una vez con la realización de una fantasía. En su sueño acompañó a Aquiles en el carro de guerra que Diomedes guiaba. La tarde anterior la había apasionado la lectura de un libro de leyendas mitológicas regalado a su hermana mayor, admitiendo que las palabras que los niños suelen pronunciar dormidos pertenecen también al círculo de los sueños. Comunicaré aquí uno de los primeros sueños de la colección por mí reunida. Teniendo mi hija menor 19 meses, hubo de someterla a dieta durante todo un día, pues había vomitado repentinamente por la mañana. A la noche se la oyó exclamar enérgicamente en sueños: Arfreud, fresas, frambuesas, bollos, papilla. La pequeña utilizaba su nombre para expresar posesión, y el menú que a continuación detalla contiene todo lo que podía parecérsele una comida deseable. El que la fruta aparezca en él repetida constituye una rebelión contra nuestra policía sanitaria casera, y tenía su motivo en la circunstancia advertida seguramente por la niña de que la niñera había achacado su disposición a un excesivo consumo de fresas. Contra esta observación y sus naturales consecuencias toma ya en sueños, su desquite. Si consideramos dichosa a la infancia por no conocer aún el deseo sexual, tenemos en cambio que reconocer cuán rica fuente de desencanto y renunciamiento, y con ello de génesis de sueños, constituye para ella el otro de los grandes instintos vitales. Expondré aquí un segundo ejemplo de este género. Un sobrino mío de 22 meses recibió el encargo de felicitarme el día de mi cumpleaños y entregarme como regalo un cestillo de cerezas, fruta rara aún en esta época. Su contenido le debió de parecer harto penoso de cumplir, pues señalando el cestillo se limitaba a repetir: dentro no hay cerezas, sin que nada del mundo se decidiese a entregárselo. Obligado a ello, supo después hallar una compensación. Hasta aquel día solía contar todas las mañanas que había soñado con el soldado blanco, un oficial de la Guardia Imperial, que le inspiró una gran admiración un día que le vio por la calle. Pero al día siguiente, a mi cumpleaños, se despertó diciendo alegremente: Germán ha comido todas las cerezas, afirmación que no podía hallarse fundada sino en un sueño. Ignoro con qué soñarán los animales. Un proverbio parece, sin embargo, saberlo, pues pregunta: ¿con qué sueña el ganso? Y responde: con el maíz. Toda la teoría que atribuye al sueño el carácter de realización de deseos se halla contenida en estas dos frases. Observamos ahora que hubiéramos llegado a nuestra teoría del sentido oculto de los sueños por el camino más corto, con solo consultar el uso vulgar del lenguaje. La sabiduría popular habla a veces con bastante desprecio de los sueños. Parece querer dar la razón a la ciencia cuando juzga en un proverbio que los sueños son vana espuma.
Mas para el lenguaje corriente es predominante el sueño, el beneficio realizador de deseos. Esto no me lo hubiera figurado ni en sueños, exclama encantado aquel que encuentra superada por la realidad sus esperanzas. Nota del lector, capítulo 3, Sigmund Freud. Es un capítulo bastante simple, bastante breve. Así como la implicancia que quiere dársele al capítulo también, ¿no? La simple acepción del sueño como deseo, desde su motor más básico, entablando un móvil comparativo también con la naturaleza más simple, con la naturaleza animal, con los apetitos no desarrollados desde la niñez, sino a lo básico, a un anhelo vital desarrollado oníricamente, ¿no? Pero en fin, es el principio, la matriz de lo que representan los sueños para Freud. Pero a mí, bueno, obviamente implican otras cosas, ¿no? Otras acepciones de esa simpleza, llevarlas a la raíz de las cosas, de lo existente. A esa conciencia. Que quizás que sea algo simple y no tan complejo. Como un fluir vital que a veces lo sobreestructuramos, ¿no? Y es más ese fluir. Aunque cuando estamos dormidos, nuestra conciencia tendemos a magnificarlo. En fin. Ahora que termino ya de leer El hombre sin sueños, voy a... ¿cómo se llama? Voy a leer entre poesías y eso, más capítulos. No voy a ser tan metódico en un capítulo por semana, porque si no sé, sería muy extenso. No voy a empezar a leer más en lo posible, en que tenga tiempo en hacer otras cosas. Voy a echar un poco de poesía, y en lo posible voy a leer más capítulos juntos, más anexar anexar lecturas de capítulos, y quizás empezar a leer otros libros también. Algo de Nietzsche quizás. No sé, vamos a ver.